Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. Aquí pues me desahogo más, me desaburro más. Aunque vengo a trabajar y eso ya, que luego digo, ya me tengo que ir, pero sí, me gusta mucho mi trabajo. Antes aquí era un baldío, era como un basurero, pasaba la gente, pues las asaltaban, entonces estaba pues, solo, vacío. Sí hubo un cambio, la gente transita con mayor seguridad porque está el Pilares. Y como ven gente aquí, gente que entra y sale, entonces sí hubo un cambio. Bueno, el trabajar en casa, pues como no socializa uno mucho con los señores de la casa, como que ellos en una casa siempre como que lo ven, marcan como que la diferencia entre ellos y uno. Te marcaban la diferencia de que tú eres esto y nosotros somos esto. Entonces, y aquí no, aquí fue totalmente diferente. Por ejemplo, ellos nunca se dirigieron a mí como la persona de la limpieza, o sea, no. Siempre fue el dirigirse a mí por mi nombre y nunca poner ese sobrenombre de que era yo de la limpieza. Yo aquí, la verdad, me siento muy, muy contenta. ¿Por qué? Porque para mí todas las personas que están aquí no son los docentes, no es mi jefe, no, porque yo los veo como mis amigos, mis compañeros, al igual ellos. Yo siento y yo me he dado cuenta que me quieren igual. Pues lo primero que yo siento en lo personal es que estoy en el lugar correcto. Cada persona viene con una realidad diferente, problemas diferentes. Entonces a cada persona se le da la misma atención. Pues yo creo que esa atención en particular hace que la gente se sienta especial. Para mí es grato regresar eso que se me dio, poder dárselo a la comunidad. Cuando me invitaron aquí, tenía mucho miedo y dije, lo hago, si puedo, me animaron muchísimo y lo logré. La verdad es algo increíble para uno, que a esta edad saque uno su certificado. Pues este es un espacio que yo lo admiro, todos mis maestros que tuve, muy amables, estoy agradecida porque de verdad valen oro los maestros, es increíble, es como que estoy, pues no en una escuela, estoy con mi familia que me está ayudando, que me está apoyando y que me está enseñando lo que yo no aprendí. Yo cuidé y enseñé a mis hijas lo que yo pude, sin embargo ahora vengo y por eso ahora es mi familia, porque aquí estoy aprendiendo, ahora ellos, yo soy la hija y aquí me están enseñando. En cuanto pisen un Pilares, ya no salen de él, ya no salen. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. El baloncesto para mí ha sido pues prácticamente mi vida. No solamente es como que vas, juegas y ahí se acaba, no.
Realmente hay objetivos, por ejemplo, cuando vas a, que puede ser representar tu alcaldía, te llena, sientes una presión increíble por haber llegado a cierto punto. Pilares lo que me ha ayudado es como, aparte de ir recorriendo todos los pilares, pues me ayuda a recorrer así como que andar visitando de cancha en cancha. Entonces eso me acerca más a conocer muchísima gente que le encanta este deporte. El papel que juegan los entrenadores, para empezar, debe ser un gran pilar para cualquier deportista, independientemente de que hablemos de baloncesto o así. Entonces mi entrenador, aparte de que nos enseña o más bien nos mantiene firmes dependiendo de nuestro deporte, también llevamos esto como afuera. En el caso del entrenador que me toca, es exigente, realmente sí nos pide llegar a tiempo y todo, entonces es lo que realmente se esperaría de un entrenamiento y de un entrenador. Mi vida a partir de jugar baloncesto ha sido pues, bastante, porque el deporte te mantiene ocupado, te mantiene enfocado en un objetivo. En este caso pues puede ser algún torneo, alguna habilidad que no es dominado, pues te mantiene cuerdo, ¿no? Digamos que dentro de lo que cabe. Yo les haría la invitación para que vinieran a probarse en baloncesto, ya sea en cualquier pilares, justamente vengan a divertirse. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. Me siento muy satisfecho, muy contento, muy lleno de alegría. Y gracias a los maestros de Pilares, el trato fue, pero excelente, ¿no? Estoy muy agradecido por todo este sistema de planeación de alinear Pilares en la Ciudad de México. Son unos sitios muy maravillosos que debemos aprovechar muchos, que por algunas razones no pudimos hacerlo. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. Por el ritmo de trabajo que tenemos, a veces no podemos ir a divertirnos o salir a bailar. Pilares es un lugar gratuito, es un lugar que podemos venir a desarrollar el baile. Y el baile de una forma con respeto, de una forma en donde nos permite expresarnos y una convivencia con las personas. Yo creo que el Pilares Eduardo del Río, además de un programa social, es un triunfo de los vecinos de Plateros. La unidad quedaba a las orillas de la Ciudad de México, no había infraestructura deportiva, infraestructura cultural y de recreación. Yo creo que ha habido un cambio muy grande, muy importante y muy notorio en la convivencia de los vecinos. Para mí, venir a este Pilares es un poquito venir a vivir un sueño. Este Pilares es como un espacio donde vemos realizadas aspiraciones que teníamos desde hace mucho de poder ser una sola comunidad y haciendo una comunidad mejor que lo que éramos antes. Como vecinos siempre hace falta la convivencia y se nos cumplió, fue todo un sueño porque aparte nosotros lo queríamos precisamente para lo que ahorita está siendo de utilidad. A mí en lo personal me sacó adelante. Un día para mí en Pilares es pensar en la vida misma. Yo no dejaría para nada Pilares. Creo que más que nada es como si vas a una fiesta, ¿no? Te vas a divertir, te vas a desestresar y vas con ese objetivo. No se marca la pauta de venirte a ejercitar, más que nada es de liberarte el estrés, de una convivencia social con tus compañeros y de pasártela bien. Todas las personas que participamos dejamos salir un poco lo que traemos cargando ese día y nos convertimos en una misma comunidad. Entonces el estrés que tenemos cargando día con día por el trabajo, los conflictos familiares, aquí en una pieza de baile lo puedes dejar ir. En Plateros es una zona donde les gusta más el baile. Aquí pueden bailar hasta todo el día. Entonces aquí la gente está más involucrada en la cuestión del baile porque le gusta. Y es algo como una herramienta donde la gente encontró su manera de salir de la rutina de lo que lleva, ¿no? Salir de su área de confort y sentirse mejor por ellas. A mí me volqué más con la gente a que ellos participaran, bailaran, gritaran, para que sacaran un poquito lo que es su ansiedad, su estrés. O muchas veces las personas que vienen a bailar tienen muchos problemas en casa, ¿no? O en su trabajo, o en la calle, o lo que sea. Y entonces yo lo que trato de hacer en la clase de baile es hacerlos que se diviertan, que se distraigan un poco y que salgan más relajados. Entonces eso fue lo que me hizo involucrarme con la comunidad. Es algo que te debe de gustar y debes de amar.
Si tú amas tu trabajo, lo vas a dar con todo el corazón, más que nada. Como dicen, los mexicanos no leen, pero no leen porque no quieran, sino porque no tienen, creo que, esa motivación. Creo que eso es lo que nos hace falta, escuchar a alguien más leer libros y ver que las historias salen de un libro. Al principio no tienen esa confianza y les da miedo y dicen lectura y hacen caras de ¡ay, no! Pero cuando se dan cuenta que pueden crear sus propias historias, les encantan. Y pues creo que impacta en el cómo ven el mundo después. Cuando estás completo en el corazón y mente, no necesitas luchar, batallar. Y en Pilares podemos explotar esa chispa que tenemos de creación. A mí me gusta Pilares porque aprendo muchas cosas que antes no sabía. Me hace sentir bien porque estoy segura de lo que hago y no es como que me pongo nerviosa al momento de hablar. Ahorita estamos investigando sobre la Revolución Mexicana, sobre todo las mujeres. Ellas defendían su patrimonio o el cachito que tenían con rifles que aprendieron a utilizar y las armas para que ni ellas ni sus hijos fueran violentados. Significó más oportunidades para México, tener más oportunidades de trabajo, de estudios. Me gusta mucho porque experimento cosas que yo no hago generalmente. Yo me la paso a veces en mi teléfono y así. Y la maestra de lectura me hace cambiar de opinión y ponerme a leer. Me relaja. Me gustaría que presentemos un breve experimento porque en Pilares es muy importante el tema de divulgación de la ciencia, principalmente para las niñas, para los niños. Y obviamente para las mujeres. Entonces tenemos aquí una demostración con la que vamos a iniciar y continuamos. Por favor, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Janine López. Soy docente de tecnologías del Pilares Cuchilla del Tesoro y es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes presentando estos pequeños experimentos con unas pequeñas chicas que nos van a estar ayudando y mi compañera Jocelyn. Vamos a presentar unos experimentos para precisamente darle honor o celebrar este día del Día Internacional de las Niñas y la Mujer en la Ciencia, ya que anteriormente no era tan visibilizada la mujer en la ciencia, pero hoy en día ya podemos hacer muchas aportaciones. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que las mujeres inventaron el Wi-Fi? Una mujer inventó el Wi-Fi. ¿Y qué tal? Cuando mandaron a la luna, ¿saben quién lo hizo? Igual, una ingeniera mujer. ¿Y quién descubrió la doble hélice del ADN? También una mujer. Por eso estamos orgullosas de ser mujeres y poder participar en la ciencia. Vamos a realizar unos pequeños experimentos con unas pequeñas. Y Río, por favor, pásale. ¡Bravo! Lo que vamos a realizar aquí es que Río va a introducir un huevito en los vasos. Vamos a ver qué sucede. A ver, vamos a poner el vasito. Eso, ¿qué pasó ahí, Río? Se hundió el huevo. Ahora, si lo sacamos del vasito y lo pasamos al otro vaso. Y ahora, Río, ¿qué pasó? Flotó el huevo. Flota el huevo. ¿Esto por qué? ¿Alguien sabe qué sucede con los barcos? ¿Sabes qué sucede con los barcos? Flotan. Esto nos está demostrando la densidad del agua. ¿Qué sucede? Este vaso en donde está flotando el huevito, tenemos sal, agua con sal. Y este vaso es agua solita. Entonces, por eso es que los barcos flotan en el océano, porque tienen la densidad del agua es demasiado alta para que un objeto flote. Muchas gracias, Río. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a dar paso a otra pequeña que nos estará ayudando. ¿Cómo te llamas? Presentamos entonces a nuestra otra chica. ¿Te presentas, Mirena? Hola, buenas tardes. Yo soy Emily y tengo 12 años. Estoy muy contenta por estar aquí en Pilares Diálogo. Gracias. ¿Ustedes saben qué sucede si dejamos la presión atrapada? Pues ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a introducir aire en los tubos y no lo vamos a dejar salir. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucedió aquí? Con esta demostración estamos comprobando que si dejamos atrapado el aire, simplemente hace volar un cohete. Esto es, pues, por la propulsión. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Janine. Pues ella es parte justamente de las mujeres que están en Pilares haciendo divulgación de la ciencia, por si quieren acercarse a estos talleres. Y pues sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestra ponente del día de hoy, que ella es Antígona Segura. Ella es doctora de Ciencias de la Tierra por la UNAM. Mucho gusto por tenerla acá. Y para tener más información sobre la doctora, nos va a hacer el favor el arquitecto Javier Hidalgo, nuestro coordinador general, de presentarnos a nuestra ponente. Por favor, arquitecto. Bueno, es que Antígona Segura tiene un currículum impresionante y entonces aquí lo tratamos de reducir, pero el camino tan largo que ella ha llevado, pues hoy nos viene a platicar justo de eso. Entonces, ahorita que estaba viendo a las niñas, igual Antígona nos podrá platicar cómo fue su camino para la astrobiología, porque cómo fue que la llevó a esto que hoy ella representa como científica. Fíjense, Antígona Segura Peralta es doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una destacada trayectoria en astrobiología, bioseñales, habilidad planetaria y meteórica. En 2024 recibió la primer medalla Navarro González. Fue miembro del Laboratorio Virtual de Planetas afiliado, fíjense ustedes, al Instituto de Astrobiología de la NASA y ejerció como presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología del 2011 al 2013. Además, ha participado activamente en defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la desigualdad de género en la academia, así como su inclusión en la física y la astronomía. Así que para hablar hoy de mujeres en la ciencia, con ustedes en Diálogos Pilares, transmitiendo en vivo y en directo para los 299 pilares de la Ciudad de México, Antígona Segura Peralta. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por los experimentos. Gracias a quienes yo sé que venían por otra razón, pero muchísimas gracias por venir de tan lejos, de todos modos. Espero que valga la pena. Bueno, ya valió la pena el viaje, ya los escucharon, pero además espero que quedarse un ratito más, pues valga la pena. Así que meto en problemas a la cámara si me levanto. ¿No? Ok, perfecto. Entonces me voy a levantar porque está ahí sentado. Bueno, les voy a platicar entonces rápidamente qué es lo que hago yo de investigación un poquito. Y ay, sí me lo cambiaron todo. Bueno, entonces les voy a platicar un poquito eso y después les voy a hablar un poco de cómo llegué a la ciencia y después acerca de algunas cuestiones en general sobre las mujeres en la ciencia. Entonces, primero, bueno, lo que yo hago es astrobiología, que es una ciencia que en principio trata de entender el origen, la evolución y el futuro de la vida en el universo. ¿Qué significa eso? Significa que tratamos de entender el origen como la biología también
está buscando entender el origen de la vida en la Tierra, pero en la astrobiología lo que queremos saber es si esas condiciones que dieron origen a la vida en la Tierra pueden presentarse en otros lugares del universo o si pudiera haber alguna otra condición que genera la vida en otros planetas. Y lo que pensamos es que justamente el lugar en donde debe nacer la vida pues es un planeta, porque los planetas, o sea, en el universo hay galaxias, hay estrellas, hay zonas que se llaman el medio interestelar, que es todo lo que hay entre las estrellas. Entonces, de todos esos objetos que hay en el universo, lo que pensamos es que los lugares, bueno, no lo pensamos porque sea así nomás porque se nos haya ocurrido, sino porque sabemos física y química y sabemos que los lugares más específicos para que haya todas las condiciones para que se genere la vida, energía, materia prima, pues son los planetas o los satélites, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, la Luna no es muy habitable que digamos, pero aquí en el sistema solar sí hay satélites de otros planetas que pueden ser habitables, como por ejemplo Europa, que es una luna de Júpiter. Entonces estamos pensando que la habitabilidad es un fenómeno planetario. Ahora, ¿qué es la que sigue, por favor? Bueno, no buscamos extraterrestres así exactamente. Estamos tratando de entender cómo se origina la vida, buscando lugares habitables, no para seres humanos, sino lugares donde pueda surgir la vida. Y básicamente la idea es hacer un experimento que es encontrar vida en otros mundos y saber si estamos solos o no. Bueno, si la humanidad está sola o no. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, una de las cosas que yo hago es trabajar con unas estrellas chiquititas que se llaman estrellas enanas M. Entonces, miren, si este fuera el Sol, este sería el tamaño de Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros después del Sol. La estrella más cercana se llama Próxima Centauri, y es así de chiquita comparada con el Sol. Y es roja porque emite más luz en la parte roja de la luz, y mientras que el Sol emite más hacia el amarillo. Estas estrellas son también como menos luminosas, pero curiosamente, cuando hablamos de radiación ultravioleta o rayos X, así cosas muy energéticas, entonces ahí resulta que estas estrellas emiten muchísimo más energía que el Sol. Y además lanzan este tipo de, no son llamaradas exactamente, pero les llamamos fulguraciones, y estas fulguraciones son más energéticas en estas estrellas y más constantes, y entonces, ¿ya han oído de estas geotormentas, tormentas solares? Que luego dañan los satélites y esas cosas. Bueno, ese tipo de tormentas, estas estrellas las lanzan con mucho mayor energía y mucho mayor frecuencia que el Sol. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, esas estrellas son los planetas alrededor de esas estrellas son habitables o no. Porque la otra cosa interesante es que estas estrellas son el 75% de todas las estrellas de la vecindad solar. Entonces, son un montón y por eso nos interesa estudiarlas. Y por algunas razones, porque además sus planetas son un poco más fáciles de detectar. Entonces, la que sigue, por favor. La otra cosa a la que me dedico es una cosa que se llama bioseñales. Las bioseñales son cosas que podemos detectar remotamente en un planeta que nos dicen que hay vida ahí. Entonces, el oxígeno que respiramos, ¿de dónde viene? De las plantas, exactamente. Bueno, las primeras cosas que produjeron oxígeno en la Tierra fueron estos bichitos de aquí que se llaman cianobacterias. El oxígeno fue un producto de seres microscópicos. De hecho, todavía hoy en día, la mitad del oxígeno que respiramos viene de las bacterias que se llaman cianobacterias. Entonces, cuando la vida se originó en la Tierra hace 3.500 millones de años, se los voy a poner así, hace 5.000 millones de años se originó el Sol, hace 4.500 millones de años se formó la Tierra, hace 3.500 millones de años comenzó la vida en la Tierra. La humanidad tiene como 1 millón de años nada más, ¿sí? Entonces, más o menos para que vean las escalas. Entonces, hace 2.000 millones de años no había
oxígeno, el aire que se respiraba en la Tierra, no se respiraba exactamente, era dióxido de carbono y era nitrógeno. Hoy en día es nitrógeno con oxígeno. Ese cambio lo hicieron unos seres microscópicos. Entonces la idea es que con telescopios podemos detectar de qué están hechas las atmósferas y entonces decidir si un planeta o no está habitado. Entonces, ¿la idea es ir a buscar oxígeno? No, la idea es entender cuál es la diferencia entre un planeta habitado y un planeta sin vida. ¿Y cuáles son las cosas que podrían engañarnos? Porque el oxígeno no solamente se produce por bichos, sino también por otros procesos. Entonces, queremos entender todos estos fenómenos para poder identificar compuestos que nos digan que hay vida en otros planetas. La que sigue, por favor. Otra de las cosas que he estado trabajando es algo que se llama meteorítica, y que tiene que ver pues con las meteoritas. ¿Han oído hablar de los meteoritos o meteoritas? Son estas rocas que caen del espacio y son pedazos de la formación de nuestro sistema solar. Esta que ven aquí en particular se llama Allende, cayó en Allende, Chihuahua, hace poco más de 50 años, en 1969. Y es una roca súper interesante porque resulta que es la roca más antigua del sistema solar que tenemos en la Tierra. ¿Sí? O sea, esta cosa se formó antes de que se formara la Tierra y anduvo flotando por ahí en el espacio hasta que un día entró, digamos, chocó con la Tierra y entonces cayó en este pueblo de Chihuahua. Hizo un escándalo enorme porque cuando entran pues empiezan a apretar a la atmósfera y entonces hubo una explosión. Y entonces en 1969, ¿alguien se acuerda qué pasó importante para la humanidad en 1969? Se llegó a la luna, exactamente, llegamos a la luna por primera vez. Entonces los laboratorios, esto pasó como en enero, los laboratorios estaban esperando las rocas espaciales de la luna, y entonces cuando se enteraron en Estados Unidos que había caído una roca, dijeron nos vamos para allá, se cruzaron la frontera, vinieron y se llevaron la mayor parte de esta roca. Entonces cayeron como 4 toneladas ese día de material extraterrestre. Y nosotros tenemos apenas muy poquitito. Si quieren ver una muestra de Allende, pueden ir al Museo de Geología que está en Santa María de la Ribera. Bueno, entonces, esta roca, entre otras cosas, tiene unas cositas redondas que se llaman condros, que son como estas. O sea, esta ya es vista pues al microscopio. Y entonces lo que nosotros hicimos con un grupo de gente que son físicos teóricos, mi colega que es Karina Cervantes, que ella es ella se dedica, es ingeniera geóloga, ella se dedica, es especialista en meteoritos, y estudiantes, pues lo que hicimos fue crear un dispositivo experimental para recrear las condiciones en las que se formaron algunas de estas cosas. Entonces, esto es parte también de lo que estoy haciendo como investigación. La que sigue, por favor. Traigo una alergia horrible, entonces. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo acabé yo haciendo estas cosas de ciencia? Bueno, todo empezó aquí. Esta persona chiquita soy yo y este es mi papá. Y a mí me contaron, porque la verdad es que yo no tengo recuerdo de eso. Mi papá viajaba mucho por su trabajo y entonces íbamos en una carretera en Guerrero, y entonces mi papá decidió parar su carro y bajarme, así cuando yo tenía 2 años, y mostrarme el cielo. Y entonces me mostró el cielo y lo que yo hice fue llorar, así como que me impresionó mucho. Eso fue lo que me cuenta mi mamá, porque les digo, yo no me acuerdo. Pero yo supongo que de alguna manera me dejó muy impactada, porque siempre me gustaba el espacio y los bichos. Me encantaba así como pensar en por qué hay vida, pues, por qué las cosas están vivas, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. Y además mi papá tenía una colección de libros de ciencia ficción, que pues alimentaron mi imaginación. Mi mamá me llevaba a museos. Esta es mi mamá, esta soy yo, esta es mi mamá. Y me llevaba al Museo de Historia Natural que está en Chapultepec, porque en ese entonces, bueno, no sé si conocen ahora todos los museos que hay para chiquillas, pues hay un montón, ¿no? Pero en ese entonces pues había 2, uno que era interactivo, que era el Museo de la Federal de Electricidad, que creo que ya no existe, no sé,
ya no existe, ¿verdad? No, eso es muy lamentable. Y el otro que es el de Historia Natural, que ese todavía existe, y váyanse a darle una vuelta porque tiene unos domos muy bonitos, entonces cuando tengan tiempo pues vayan a Chapultepec al Museo de Historia Natural. Y bueno, esos eran los dos museos que me llevaba mamá, y mi mamá me compraba libros también, que en ese, o sea, yo tengo 53 años, entonces estamos hablando de que hace 40, 45 años, esos libros no eran comunes, pero además cuando los conseguías eran muy caros. Entonces, pero mi mamá, bueno, pues se daba ahí sus mañas, me conseguía estos libros, y entonces pues entre los libros de ciencia ficción y los libros de ciencia que me compraba mamá y los museos, pues eso alimentó mis ganas, pues, ¿no? De hacer ciencia. Y como pues me gustaba de todo, tampoco es que yo supiera qué quería hacer en la vida. Y entonces vino Cosmos de Carl Sagan. Cosmos fue una serie de televisión, y para las personas más chiquitas había un tiempo en que no teníamos Netflix, no teníamos nada de eso. Y entonces lo que había eran los 4 canales que había, no había más. Entonces el canal para uno que estaba chiquito, pues era el canal 5. Y el canal 5 era donde pasaban todas estas series así, ¿no? Tipo La Mujer Maravilla y El Hombre Biónico y todas esas cosas. Y entonces allí pasaron Cosmos, que era pues un programa de divulgación científica, que en realidad los programas de divulgación científica normalmente pasaban en el canal 11, que era el canal del Estado. El canal 7 creo que también durante un tiempo fue el canal del Estado, no me acuerdo, y después ya se lo vendieron a TV Azteca, cosas así. Bueno, el caso es que de pronto teníamos en televisión pública un programa de divulgación que además es un programa muy bonito. Ahora creo que lo pueden encontrar en YouTube, una cosa así, entonces asómense a buscar Cosmos de Carl Sagan si les interesan estos temas. Era un programa muy inspirador. Se hizo después otra versión que seguro pueden encontrar en alguna de estas plataformas. En lo personal, o sea, esta nueva versión, pues por supuesto tiene muchos efectos y muchas cosas, pero carece como de esta cuestión emotiva que tenía Carl Sagan. Bueno, ¿de qué hablaba Carl Sagan en su programa? Pues hablaba de un montón de cosas, pero entre ellas habló de la exobiología, de esta ciencia que nos permitía entender si había vida en otros mundos. Y yo dije, eso quiero, yo quiero ser exobióloga. Y entonces, en la secundaria les dije, pues a mis, ya ven, ¿no?, de orientación vocacional. Yo siempre estuve en escuelas públicas, entonces en orientación vocacional fui y le dije, yo quiero ser exobióloga. Y me dijo, ¿no? ¿Quién sabe qué diablo está hablando? Sí, claro, lo que tú quieras, ¿no? Y así, entonces, pues nadie me decía cómo ser exobióloga, esta cosa. Entonces, la que sigue, por favor. La que sigue. Llego a la preparatoria y yo seguía sin saber qué hacer de mi vida. Doy chance. Y entonces no sabía qué hacer de mi vida y elegí el área químico-biológica, y entonces conocí a este señor que es el profesor Elías. Y eso fue porque, ustedes saben, les ha pasado que los papás están, joder, así. Y entonces, bueno, resulta que en Aguascalientes, donde yo estaba en eso, porque me tocó el temblor del 88, soy chilanga, me tocó el temblor del 85, nos acabamos en Aguascalientes huyendo de Tlatelolco. Bueno, esa es otra historia. El caso es que mi papá se entera que hay una olimpiada de matemáticas. Y entonces me dice, ¿por qué no entras a la olimpiada de matemáticas? Y yo así, ¿no? O sea, tenía 15, 16 años, o sea, digo, sí me gustaba estudiar y todo, pero como que, ¿no? Entonces ve, y dije, ok, ya, no molestes, voy. Y entonces la persona que nos daba las orientaciones para la olimpiada era el profesor Elías. Y entonces descubrí, o sea, las matemáticas nunca me habían causado problema, pero descubrí que además me gustaba resolver problemas de matemáticas. Fíjense qué he generado. Y entonces descubrí eso y dije, ay, qué chido, o sea, porque me emocionó, pues, ¿no? Y entonces, pues como yo seguía sin saber qué hacer de mi vida, dije, pues voy a estudiar física. ¿Por qué? Porque, o sea, mis opciones eran biología o física. Si estudiaba biología, yo ya no podía hacer astronomía. Si estudiaba física, podía hacer cosas de biología o de astronomía. Entonces, como no sabía qué hacer de mi vida, dije física, porque pues después puedo todavía decidir. Y entonces, la que sigue, por favor, acabé en la Facultad de Ciencias en San Luis Potosí, porque acuérdense que yo ya estaba en Aguascalientes. Y entonces, la que sigue, por favor, conocí al final de la licenciatura a Miguel Ángel Herrera Andrade, que es un astrónomo, bueno, era un astrónomo, falleció en un accidente automovilístico, pero
era un astrónomo brillante que tenía una charla sobre vida extraterrestre, que era una cosa fantástica, y resulta que él, bueno, además era hijo de un gran director de orquesta, entonces era músico y no sé qué, entonces era un tipo muy fascinante y daba unas charlas muy divertidas. Y entonces lo conocí y dije, yo quiero trabajar con él, y entonces me dije, voy a ser astrónoma. Y entonces me metí a la maestría en astronomía, regresé aquí a la Ciudad de México a entrar a la UNAM, estudié la maestría, y entonces, la que sigue por favor, ahí conocí a Arcadio Poveda, que es una de estas vacas sagradas de la astronomía. Estuve trabajando con él, entré a la maestría, terminé la maestría, y yo quería todavía hacer esa cosa que se llamaba exobiología y que me enteré que ahora se llamaba astrobiología. Y entonces en un libro de la biblioteca del Instituto de Astronomía de la UNAM me encontré a un autor que se llamaba Rafael Navarro González. Entonces dije, bueno, pues voy a ver dónde está este Rafael, porque suena como nombre mexicano, ¿verdad? Digo, igual podría haber sido español, peruano, yo qué sé. Pero resultó que no solamente era mexicano, sino que su laboratorio estaba a 2 institutos del Instituto de Astronomía. Y entonces, la que sigue, por favor, bueno, aquí todavía estoy así chiquilla en el Instituto de Astronomía, la que sigue, por favor. Y entonces me fui al laboratorio, bueno, le escribí un correo, obviamente no fui así nomás, le escribí un correo electrónico, y le dije, oh, pues yo soy astrónoma y quiero pues trabajar en astrobiología. ¿Tiene un proyecto para mí, para un astrónoma? Pues no, él es químico, había estudiado biología él y luego estudió química, y me dijo, sí, tengo un proyecto sobre volcanes en Marte. Y entonces en astronomía, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, me dijeron, no, eso no es astronomía, eso ya no lo puedes hacer aquí. Entonces búscate otro proyecto. Querían que cambiara de proyecto, es como decirte con quién te quieres casar, es algo muy importante, proyecto de doctorado. Dije, no. Fui al Instituto de Geofísica del posgrado de Ciencias de la Tierra, y por eso terminé haciendo un posgrado en Ciencias de la Tierra. Bueno, entonces, terminé y salí felizmente al desempleo, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿por qué tenía yo tanta prisa de terminar? Sí, yo era feliz viviendo de mi beca. Bueno, porque en ese entonces yo vivía de mi beca, pues, ¿no? De CONACYT, ¿no? Que tampoco eran muy buenas, ahora son mejores, pero en ese entonces eran horribles. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, resulta que en un congreso, entré yo a trabajar como reportera de ciencia, porque además hice un diplomado de divulgación de la ciencia por ahí, y entonces, en un congreso, contacté a este hombre que está aquí, que es James Casting, que es quien acuñó esta idea de la zona habitable alrededor de las estrellas. Bueno, y entonces le dije, pues yo estoy interesada en trabajar con usted, no sé qué, y me dijo, sí, escríbeme, yo creo que tengo una beca por ahí, ¿no? Y le escribí y me dijo que sí, y entonces yo acabé en la Universidad de Pensilvania trabajando un par de años, y mientras trabajaba ahí conocí a una colega colaboradora de James Casting, que es la doctora Victoria Meadows. Y entonces, la que sigue, por favor. Fíjense que esta es la primera vez, después de más de 10 años de carrera académica, en la que yo tenía a una investigadora mujer como mentora. Hasta ahí todas las personas que yo me había encontrado en mi vida habían sido hombres. Vicky Meadows me dice, ¿sabes qué? Me interesa lo que haces, no quiero que trabajes para mí, y me consigue otro trabajo postdoctoral en el JPL, en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, del otro lado de Estados Unidos. O sea, yo estaba en Pensilvania y del otro lado. Entonces, me voy a trabajar con ella, que fue justamente cuando colaboré con el Instituto de Astrobiología de la NASA. La que sigue, por favor. Entonces, atravesé literalmente, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí está Penn State, y de este otro lado está Pasadena, donde me fui a vivir. Nos fuimos en carro, por cierto, pero había otra cosa interesante ahí, porque yo estaba embarazada de 5 meses. Entonces, nunca me encantaron las infancias, o sea, no era una cosa que yo, pero me agarró así como algo de que quiero un bebé. Entonces convencí a la persona con la que estaba casada en ese entonces, y bueno, pues ya, teníamos bebé. Entonces, llegué a Pasadena, 5 meses embarazada, a un nuevo trabajo, así fue difícil, pues, ¿no? Porque de verdad que
La seguridad social que tenemos en México, en serio. O sea, la gente no me creía que en México nos dan 3 meses después de esta. Y es poquito, pues, comparado con otros países. Pero allá no te daban ni una semana, te lo descontaban, pues, ¿no? O sea, si tú faltabas una semana, no te pagaban, no importa que estuvieras cuidando a tu hijo. Entonces, bueno, fue horrible. En fin, el caso es que, la que sigue, por favor. Pues en el 2006, bueno, yo no dejaba de escribir acá a la UNAM y decir, oigan, pues tienen chamba, no sé qué. Y pues un día me dijeron, oye, ¿qué crees? Pues sí, a lo mejor tenemos una plaza para ti aquí en la UNAM. Y dije, ah, súper. Y entonces regresé al instituto donde había hecho yo mi tesis de doctorado, que es el Instituto de Ciencias Nucleares. La que sigue, por favor. Entonces ya era la señora astrobióloga. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, esta es más o menos mi vida, como no tengo un hijo, ya, bueno, ese hijo ya tiene 19 años, entonces no se ve así, pero aquí estaba más bonito, entonces mejor les muestro esta foto porque aquí estaba más bonito. No, entonces, bueno, mi trabajo consiste en muchas cosas, pues, ¿no? Dar conferencias, dar clases, hacer investigación, pero bueno, también tengo una vida, ¿no? Además de eso, me encanta bailar salsa, esta es mi novia, me encantan los museos, me encantan los legos, tengo legos, sigo leyendo un montón de ciencia ficción. Y pues más o menos yo era, bueno, hasta antes de hecho del divorcio del papá de ella y así, pues yo no me había dado cuenta. Fíjense, yo había sido la única mujer en la carrera de física. Nunca he tenido casi mujeres en lo que me iba en mi camino, había tenido 1 o 2 profesoras por ahí, ¿no? Y durante todo ese tiempo yo no me había dado cuenta. Todavía, hace 10 años me habían preguntado, oye, ¿alguna vez has sufrido discriminación o acoso, no sé qué? Yo dije, no, a mí no me ha pasado, ¿no? Y van a oír eso de muchas mujeres científicas que te dicen, no, a mí no me ha... Y luego les empiezas a preguntar y te empiezan a contar y dices, ay, o sea, amiga, te cuenta, ¿verdad? Bueno, pues yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta hasta que me divorcié del papá, que es hombre, y me reconocí lesbiana y empecé a ir a círculos de mujeres feministas, lesbianas, etcétera. Y entonces empecé a darme cuenta de un montón de cosas. Y me convertí en esta otra, la que sigue, por favor. Esta, ¿no? Y entonces, ¿no? Entonces, eres una odia hombres, porque no quieres agradarles todo el tiempo. Yo así, pero no, o sea, no los odio, pues, nomás no quiero agradar, no quiero desgastar mi vida agradándoles, pues, eso no es odiarlos, pues. Porque además ni se enteran, no sé, de repente sí se enteran, pues, pero ya no me importaba. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, a ver, ¿de qué no me había dado cuenta? Resulta que si nosotros vemos cuántas mujeres hay en la población mexicana, un poquitito más de la mitad, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, esta es una gráfica de cuántas mujeres había hasta el 2018 haciendo ciencia en países de Latinoamérica, o sea, no nos vamos a comparar con Alemania, no, Latinoamérica. Entonces, miren, en Venezuela el 61% de las personas investigadoras son mujeres. Y acá, del otro lado acá, el 33% de las mujeres hasta el 2010, de las personas investigadoras, eran mujeres en México. Somos el segundo peor, el único que está peor en Latinoamérica es Perú. Pero miren, todos estos países, Trinidad y Tobago, Argentina, Panamá, Uruguay, Paraguay, Cuba, Costa Rica, Guatemala, todos estos tienen más proporción de mujeres que México. Por lo menos hasta 2018, yo no creo que haya cambiado muchísimo la estadística. La que sigue, por favor. Entonces, hay un librito que se hizo en los Estados Unidos que se llama Más allá de las sesgos y barreras, y se los voy a poner aquí en español, la que sigue. Entonces, eso es con lo que empieza este libro. Las mujeres tienen la habilidad y entusiasmo para ser exitosas en la ciencia e ingeniería. Los estudios sobre la estructura y función cerebral, sobre la modulación hormonal del rendimiento, el desarrollo cognitivo humano y la evolución humana no han encontrado diferencias biológicas significativas entre los hombres y mujeres en cuanto a su rendimiento a la ciencia. Y matemáticas que expliquen por qué es menor la representación de las mujeres en la academia y en posiciones de liderazgo en estos campos. La motivación y el impulso de las científicas e ingenieras está demostrado por aquellas mujeres que persisten en las carreras académicas a pesar de las barreras y las desproporcionadas desventajas para ellas. Entonces, empecemos desde ahí.
Si no hay mujeres en la ciencia, no es una cuestión biológica, no lo es en absoluto. Si alguien quiere cuentearlos con eso, no es cierto, ¿ok? Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, ¿sí? Ok. Ahora, fíjense cosas que pasan en la vida, pues, ¿no? Resulta que si ustedes van y le preguntan a la gente, ¿cuidas a alguien? ¿No? Entonces, eso fue lo que hizo el INEGI en el 2022. Y entonces dijeron, a ver, ¿cuántas personas cuidan a alguien con discapacidad? El 80% de las mujeres dijeron que cuidaban a alguien de la... Y solo el 20% cuidan a alguien con discapacidad. O sea, de todas las personas con discapacidad, el 80% son cuidados por mujeres, el 20% por hombres. Personitas de 0 a 5 años, el 96% son cuidadas por mujeres. Personas de 6 a 7, el 90%. Personas de 60 años o más, el 67%. La que sigue, por favor. Las mujeres pierden 7.3 horas de tiempo libre al casarse. No quiero decir que no se casen, pero ustedes saben qué hacen con su tiempo, ¿no? Eso es ustedes, deciden, ¿no? Pierden 7 horas de tiempo libre, ¿sí? O sea, cuando le preguntan a las mujeres solteras, oye, ¿cuánto tiempo tienes tiempo libre? Pues tantas horas. Y cuando les preguntan a las mujeres casadas, sistemáticamente tienen 7 horas menos, hasta más, para divertirse, ¿ok? Y ahora uno diría, ¿cómo están las investigadoras, las académicas de la UNAM? ¿No? La que sigue, por favor. Bueno, resulta que las académicas de la UNAM en promedio le dedican más a cuestiones de cuidados, 1.7 veces más, miren. Las académicas le dedican todo este tiempo de horas de cuidados, mientras que los hombres le dedican 35%. Ahora díganme cómo creen que es el rendimiento de estas personas que dedican más horas a los cuidados y de estas otras que dedican menos tiempo, ¿no? Entonces resulta que te evalúan, ¿no? Te evalúan allí, ¿no? Porque de eso depende tu sueldo, te evalúan. En el SNI, ¿no? Te evalúan y te dicen, a ver, ¿qué tan productiva eres, no? Ah, no, pues un artículo, no, y mira ¿no? 3, 5 artículos, ¿no? Pues, ¿qué estás haciendo, no? Y claro, el otro tiene quien le haga de comer, quien le lave la ropa, quien vaya al súper, etcétera. Y dices, súper, ¿no? Pero además, si ustedes ven este estudio, también hay otra cosa ahí. Y es que, si ustedes lo dividen por racialidad, quienes se identifican como hombres blancos son también los que menos hacen y los que más producen. O sea, los que más producen ciencia, pues, ¿no? Pero también los que menos tienen tiempo para estas cosas, ¿no? Bueno, ahí se los dejo. La que sigue, por favor. Entonces, resulta que, por supuesto, estas cosas no las veo, porque además si ustedes les llegan y le dicen a la gente científica que somos gente muy racional, ¿verdad? Entonces te dicen, bueno, pero ese es un problema allá afuera. Yo no voy a arreglar eso, ¿verdad? Claro, no. Pero estamos hablando de la UNAM. Esta es la universidad de la nación, pues, ¿no? Si nosotros no lo resolvemos, entonces, ¿quién carambas? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Les voy a hablar un poco de los sesgos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, yo no soy misógina, yo no soy racista, yo no soy homófoba, todas esas cosas, estamos mintiendo. Podemos decir, yo no me he dado cuenta que soy racista. Yo no me he dado cuenta que soy misógina. Y eso es independiente de si somos hombres, mujeres de nuestro color, porque vivimos en una sociedad que o sea, si vamos a un puesto de revista y vemos nuestro ejemplo de quiénes, las personas bellas, ¿no? ¿Quiénes son las personas bellas en esos puestos de revistas? Son blancas, la mayoría son blancas. O sea, ¿cuántas veces vemos personas de nuestro color, ¿no? Y cuando las vemos, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasó a Yalitza? Se llama sí, ¿no? Yalitza Aparicio. ¿Qué le pasó? ¿No? Todas las cosas horribles que le decían, ¿no? Porque además ella estaba segura de sí misma y se sentía hermosa y se paseaba por todo el mundo donde se le daba la gana. Y acá había gente muriéndose del coraje porque una mujer chaparrita morena estaba en la escena, ¿no? Internacional. Entonces,
ahí tenemos un ejemplo claro de nuestro racismo. Vamos al súper, ¿no? Vamos al súper y vamos a buscar un juguete. ¿Y qué decimos? Ah, es que la niña, ¿no? Pasillito rosa. Entonces vamos a comprarle una muñequita. ¿Y ustedes creen que los hombres no tienen que aprender a cuidar también? ¿No creen que sería bueno que aprendieran a cocinar? ¿No? ¿Por qué no les vamos a regalar una cocinita? ¿Por qué no les vamos a regalar una muñeca? ¿No? Bueno, esas cosas, y es más, si ustedes hacen el esfuerzo de decir, mira, le voy a llevar una muñeca al niño, ¿no? En el cumpleaños. Experimente. Experimente. Yo lo que hago es que les regalo legos a las niñas también, ¿no? No el Lego Rosita del Castillito, en un Lego, pues un Lego común y corriente, es un Lego, ¿con qué carambas lo van a jugar? No importa si son niñas o niños, no importa. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sesgos. Entonces, por supuesto que crecemos con esas cosas y no importa que hayamos hecho un doctorado, no importa, de todos modos tenemos esos sesgos que los reflejamos a la hora de que evaluamos a otras personas. Entonces, la parte más difícil de la comunidad científica es justamente que se dé cuenta de esos sesgos, pero entonces hay experimentos. La que sigue, por favor. Ah, bueno, antes de los experimentos, déjenme contarles cómo estaba el SNI. Espérenme. El SNI, ya todavía tengo tiempo, ya nos vamos, sí. Ok, entonces, bueno, ya se aburrieron, no, ok, bueno, me dicen y ya los despierto cuando acabe. Entonces, miren, estas son estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Ustedes saben qué es el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras? A ver, les voy a contar rápido. Antes, el sueldo de la gente que hacíamos investigación era muy poco competitivo y la gente prefería irse del país cuando había trabajo en otros países o cuando otros países se veían más atractivos que este. Ahorita, la verdad, viendo el panorama, se ve muy bonito. Entonces, resulta que se inventó esta cosa que se llamaba el Sistema Nacional de Investigadores, en ese entonces era solo investigadores, en el que se nos daba un sueldo extra por niveles. Entonces, si tú eras así como empezaba, pues eras candidato y entonces te daban unos pesitos, y entonces si eras nivel 1, pues te daban un poquito más y así. Y luego estaba la gente que ya era así como ultra wow, y esa gente estaba en los niveles que le llamaban los eméritos, gracias, los eméritos. Bueno, y entonces resulta que los eméritos eran como el 95% hombres y solamente había bien poquitas mujeres. Pero bueno, aquí está la cantidad de, así totales, pues, ¿no? La cantidad total de gente que había en el SNI ha ido creciendo, pero ¿cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? Entonces, esta es la barrita de los hombres, ¿no? Y esta es la barrita de las mujeres. Entonces, noten que siempre hemos sido menos. En 1999, el 72% de la gente que estaba en el SNI eran hombres. Para el 2013, el 65% de la gente en el SNI eran mujeres. Para el 2020, ya esto está raro. El 62%, el 38%, a lo mejor sí, el 62% bajó. Bueno, pero fíjense que pasó algo chistoso. Durante mucho tiempo, en el SNI, quien evaluaba eran los eméritos y los SNI 3, que eran en su mayoría hombres. Y entonces, ahora, ¿no? Dijeron, no, ahora vamos a hacer comités de gente desde chiquitos, ¿no? Desde los candidatos hasta a evaluar a la gente, ¿no? Y ahora que cambió eso, está entrando más gente y están subiendo más rápido las mujeres, porque la otra era que no subían de nivel. Y ponme las 3 que siguen, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, aquí ya hay una pequeña subidita en los niveles de mujeres. Esto está dividido por áreas de ciencia, entonces nomás quiero que noten, las ingenierías son esta línea roja. Entonces miren, cuando empezó, y estos son los niveles, pues, ¿no? Entonces, y acá, aquí está, estos son los niveles en 2019, estos son, bueno, entonces miren, en el 1999, o sea, acá cuando empezó, en ingeniería había exactamente 0 mujeres en el SNI 3, que es el máximo antes de meritazgo, y había como menos del 10% en el nivel más bajo, ¿no? Y ya ahorita, pues ya, creo que hay ya como 10% en el SNI 3, bueno, en eso en el 2019, ¿no? Ha cambiado un poquito.
Pero las áreas que están más extremas, pues, ¿no? Son obviamente, o sea, el área de ingenierías, el área de físico, matemáticas y ciencias de la Tierra, y ya las que se juntan más, como esta, pues son humanidades, ciencias de la conducta, que han sido cosas que han sido históricamente como más feminizadas, pues, ¿no? Entonces, esto les dice que había menos mujeres en los niveles más altos. En general, menos mujeres en el SNI, pero menos mujeres en los niveles más altos. La que sigue, por favor. Resulta que hubo unos cuates que se pusieron a hacer un análisis de la productividad, es decir, porque básicamente lo que te califican en el SNI es cuántos artículos produces, ¿no? Qué tan buenos son esos artículos, porque es la forma en que la gente de ciencia hace un descubrimiento y tiene que escribir el artículo, ¿no? Y hay todo un proceso, pues, pero básicamente es eso. Y entonces hacen este análisis y resulta que las mujeres somos más productivas que los hombres. Pero, o sea, estos son los números del SNI, los números con los que nos evaluaron y nos dejaron en el nivel C y en el nivel 1 y no nos dejaron pasar a los niveles 2 y 3. Son exactamente los mismos números, ¿sí? Pero analizados, resulta que nosotras somos más productivas. La que sigue, por favor. Ahorita no les voy a platicar el detalle. Pero entonces, fíjense, se hizo un experimento. Este experimento, la que sigue, por favor. Es que, miren, cuando lo cambian se hace muy chiquito. Bueno, este experimento, la que sigue, por favor, se llama, ay carambas, esto se movió. ¿La que sigue? Ok. Se llama el sutil sesgo del profesorado, sutil le llaman sutil, me encanta eso. El sutil sesgo del profesorado en ciencias a favor de los estudiantes hombres. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron 2 currículum vitae idénticos y a uno le pusieron nombre de hombre y a otro le pusieron nombre de mujer y se lo mandaron a gente de la Academia de Biología, Física y Química, 126. Y entonces les pidieron que dijeran qué tanto era la probabilidad de contratar a esa persona, si les agradaba o no, etcétera, y cuánto salario le darían. Y entonces el resultado fue que de manera sistemática dijeron que el hombre era más competente, que sería más contratable y que sería mejor mentor. Pero eso sí, a la mayoría dijo que la mujer les agradaba más. Y cuando le ofrecieron el sueldo, pues resulta que este es el sueldo que le ofrecían a la mujer y este es el sueldo que le ofrecerían al hombre. Aquí hay $3,700 de diferencia, ¿sí? Entonces a este le iban a ofrecer más de $30,000 al año y a ella alrededor de $26,000 al año, ¿sí? El mismo currículum, el mismo. La que sigue, por favor. Todavía se pone más divertido porque luego hicieron otro experimento donde dijeron, mira, ¿saben qué? Vamos a ponerle no solo nombre de hombre, sino vamos a ponerle otra cosa. Ay Dios, ¿por qué me hicieron esto? Es que esto se hizo muy chiquito, yo necesitaba que vieran esto. Ok, entonces miren, les voy a decir. Bradley Miller, ¿cómo que les suena? Un hombre blanco, bueno. Sang Wei. Wang Li, ella es una mujer. Jamal Blancs. José Rodríguez. María Rodríguez, ¿no? Entonces dijeron, vamos a ponerlos esos nombres. Entonces le pusieron esos nombres, otra vez currículums idénticos, los mandan, ¿no? Entonces en verde están los hombres, estos se lo mandaron al departamento de física, al de biología y al de química, pero nada más les traje biología y física. Entonces lo mandan y los hombres están aquí, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué significa esto? Calificaron a la gente entre 1 y 9, hicieron varias preguntas, si te parece competente la persona, cuáles son sus actitudes, no sé qué, ¿no? Entonces, esta es una escala del 2 al 8, casi nadie alcanzaron algunos el 10, ¿no? Entonces, miren, ¿quién creen que sea la persona más contratable de todas? El hombre asiático. ¿Y saben por qué? Porque se cree que la gente asiática es mejor para las ciencias. Pero eso es una creencia, pues, o sea, realmente no hay nada que lo demuestre así, ¿no? Pero si vemos en las películas, ¿quién es el técnico normalmente de computación? ¿No?
¿Ah? ¿Ven? Entonces era el hombre asiático, ese era el más contratable. En segundo lugar era el hombre blanco, por supuesto, ¿no? Aquí está el hombre blanco. Luego ya en tercer lugar el hombre de la comunidad negra y finalmente el hombre hispano. ¿Quiénes son las personas peores, ¿no? Que en estos términos, la mujer hispana y la mujer afroamericana, pero además noten que hay unas barritas muy largas y otras más chiquitas. Estas más chiquitas significa que la mayoría de la gente coincidió en esta calificación. Acá la dispersión de la calificación fue muy grande, o sea, la gente le puso desde calificaciones muy bajas hasta calificaciones muy altas, pues, ¿no? Entonces, esto es nuestro sesgo, era lo mismo, era exactamente el mismo currículum. ¿Por qué calificamos a la gente? Y estas personas, estas son gente con maestrías y doctorados, con puestos en la academia. El sesgo es real, pues, ¿no? Y luego, bueno, viene la cosita, ¿no? La que sigue, por favor, que es, pues, la violencia de género, ¿no? Y una vez, preguntan, ¿no? Así como, ¿pero qué es eso de la violencia de género? Entonces, bueno, entonces, ejemplo, señores. Ustedes, cuando van por un callejón oscuro, ¿tienen miedo de que los vayan a robar? ¿Tienen miedo de que los vayan a violar? ¿En serio? ¿Les está llegando la igualdad de género? Wow, bueno. Entonces, entiendo el punto. Entonces, sistemáticamente, en realidad, ¿no? La mayoría de los hombres no tienen miedo a esto, ¿no? Sistemáticamente. A menos que vivan en zonas, ¿no? Donde la violencia es otra cosa, pues, ¿no? Entonces, cuando pensamos en qué tipo de violencia es más probable que vivamos las mujeres, esa es la violencia de género, pues, ¿no? Y también hay otros tipos de discriminación, ¿no? O sea, ya vimos, pues, ¿no? O sea, no es solamente el ser mujeres, te va mejor si eres una mujer blanca en ciertos espacios, que sí, ¿no? No es casualidad que las mujeres que estamos en la academia, las que estamos ganando direcciones, etcétera, somos en general mujeres blancas o blanquizadas, pues, ¿no? Porque también tuvimos otro tipo de oportunidades que las mujeres racializadas no suelen tener. Bueno, entonces resulta que, les cuento rápidamente, en la UNAM pues llevamos 20,000 años con problemas de violencia de género y entonces un día, bueno, las estudiantes obviamente hacían denuncias, ¿no? Decían, oye, pues mira, no te vayas con este profesor porque es así, 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 así. Digamos, había como una serie de cosas que sabían, hasta que un día se hartaron de que la institución no solamente no las escuchara, sino que además activamente protegiera a los agresores. Y entonces cerraron las escuelas. Y entonces, ¡ay, qué barbaridad! Cerraron la UNAM, ¿cómo se atreven? ¿No? Bueno, gracias a ellas, gracias a las estudiantes, porque cerraron las escuelas, hicieron eso, la UNAM cambió su legislación y hoy en día considera la violencia de género como una falta grave, porque es una falta grave, digna de que te expulsen de la UNAM. Bueno, la que sigue, por favor. Hay estadísticas también. De hecho, en el 2015 salió un artículo que se llama El ocioso intento de tapar el sol con un dedo, violencia de género en la universidad. Y ustedes vayan a leerlo, es una página, es un artículo como de 8 hojas, está totalmente libre en internet, y es doloroso leerlo, no sé, bueno, a mí me dolió pues, ¿no? Porque es esta cosa de que pasa una, y que además la gente te dice, ay, sí, es que ya saben cómo es, ¿no? Oye, si sabes cómo es, ¿por qué no lo corres? ¿No? Pero esto es, dices, bueno, pues así. Se hacen análisis, pues, ¿no? De los casos, y se ve que esto no es una cuestión extraordinaria, pues, ¿no? La que sigue, por favor, los comentarios, ¿no? En 2018, Mujeres en la Ciencia en México dijo, pónganos los comentarios que les han hecho, ¿no? No hagas el doctorado, Mónica, si así no tienes novio, no lo hagas, no vas a conseguir un marido nunca, ¿no? Pues hagas lo que hagas, tengo el poder de sacarte del doctorado. A ella, de hecho, la sacaron del posgrado de geografía.
Las mujeres que estudian ingeniería química le están quitando el lugar a un muchacho, porque ellas no van a ejercer nada, más bien en la facultad a pescar marido. Se lo dijo un maestro a una estudiante en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Guadalajara. Las mujeres que entran al posgrado luego tienen problemas para terminar en tiempo, sobre todo porque tienen hijos y marido. Comentario de un investigador con SNI a sus alumnos. La que sigue, por favor. Un compañero estudiante posgrado dijo: las mujeres no deben estudiar física, su lugar está en la cocina. Esto le pasó en 2015. Para una mujer no está completa si no tiene hijos, ¿no? Un profesor felicitando por el Día de las Madres a sus estudiantes. A un estudiante: un profesor me dijo que hacía los trabajos muy ordenados y que por ello sería una buena ama de casa. Esto pasó en el Cinvestav en 2017. El Cinvestav es una de las cosas top en México. Perdón. Me traje mi agüita. Bueno, déjenme tomar agua. Ya voy acá. Entonces, la que sigue, por favor. Y empiezan y dicen: ay, es un comentario, es un chiste, es un... Bueno, yo supongo que ya estos chistes ya no le dan chiste a nadie porque no son chistes en realidad. Pero es que imagínense, ¿no? Que están así todo el tiempo, pues, ¿no? Y entonces se vuelve una cuestión de ¿qué tanto aguantas? Entonces, mientras que hay una población, un grupo poblacional, que básicamente lo que tiene que hacer es demostrar que sabe y que entiende cosas, hay otro grupo poblacional que tiene que demostrar eso y que además tiene que aguantar, ¿no? Y pues no todas aguantamos, no tenemos por qué, ¿no? Ya, es que no aguanto, pues no tengo por qué aguantar, pues. Entonces la que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Entonces hay un montón de comentarios. Entonces, además de eso, pues obviamente creo que perdieron una de mis diapositivas, porque venía la parte de la violencia de género, que es ya mucho más grave, ¿no? Pues los ataques que hay en contra de las mujeres en los espacios académicos, que viene pues desde los comentarios de otras cosas. Pero podemos construir otra ciencia, digamos. Estamos trabajando en eso para que cuando lleguen, ¿no? Nosotras no tenemos que convencer a las niñas que vengan a hacer ciencia. Estoy segura de que no, porque les gusta. Les gusta la ciencia, no tenemos que convencerlas. Lo que tenemos que hacer es no decirles que no pueden hacerlo. Lo que tenemos que hacer es no acosarlas cuando llegan a la preparatoria, a la universidad, etcétera, ¿no? A la maestría, al doctorado. Lo que tenemos que hacer es hacer que las evaluaciones son justas para ellas. Entonces, estamos trabajando en eso, ¿no? Y una cosa súper importante, porque ustedes van a oír a los grandes investigadores, y aquí sí quiero decir los, ¿no? Van a oírlos diciendo: es que si yo estudio galaxias, eso no tiene género. Eso, ¿por qué sería importante, no? Bueno, porque resulta que cuando estudias galaxias, tienes un grupo de investigación y tienes estudiantes. Y tú les transmites, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿Vieron? ¿Alguien aquí vio este programa de Cobra Kai? ¿No? Y esta cosa de qué importante es el maestro. ¿Quién es el maestro y lo que deja? La escuela que deja, pues, ¿no? Y digo, es un programa de televisión que pueden decir, bueno, cualquier cosa, pero es que es cierto, ustedes van a un laboratorio donde el jefe del laboratorio es un patán y sus estudiantes así son, pues, porque saben que si él puede hacerlo, pues ellos un día quieren estar ahí para hacerlo también, ¿no? Entonces, construir equipos de investigación, porque la ciencia se hace, no es el genio solitario en la velita, así en el sótano, no. La ciencia es un proceso comunitario. Este proceso comunitario que acabamos de ver, esta organización, también así necesitamos esas cosas en la ciencia. Necesitamos organizarnos en la ciencia, porque esta diversidad de puntos de opinión, de formas de ver las cosas, es lo que nos permite entender mejor el universo. Y la forma en que armamos esos grupos, en que tratamos a la gente, eso es también parte de hacer ciencia. La que sigue, por favor. Entonces, entender, no, ya no, antes, entender esto, entender que la vida de nuestros estudiantes importa, construir desde
desde la cooperación y no desde la competencia. Esas son las clases de cosas que tenemos que construir en la academia. Es tarea nuestra, pues, ¿no? También esta es la razón por la cual no hay 50% de mujeres haciendo ciencia, sobre todo ciencias, ingenierías, por ejemplo, ¿no? Porque no hemos aprendido a construir estas cosas. Estamos trabajando en eso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues creo que lo digo personalmente, pero también lo digo por todas las mujeres que están aquí, por todas las personas que nos están viendo desde Pilares, que creo que esto de lo que estamos hablando nos emociona mucho y tener un posicionamiento así con respecto a la ciencia, desde el área de educación y de ciberescuelas también es súper importante. Y quiero compartirles ya algunos comentarios que nos están haciendo llegar vía Facebook, también aquí ya tenemos comentarios en foro, pero les quiero contar que nos dicen, es muy cierto, toda nuestra realidad está atravesada por problemas estructurales, capitalistas, racistas, homofóbicos y machistas. Qué bueno que se toquen estos temas. Es muy importante revisar todo el tiempo y admitir esos sesgos, tanto en la ciencia como en la administración pública. Lo personal es político. También nos mandan saludos desde Pilares, San Lorenzo, Atemoaya, Bodoquepa y San Lucas, Xochimalca. Un saludo para allá. También nos dicen desde San Lucas, amo la ciencia. Aquí ya no la entendí, una disculpa para el compañero, pero no la entiendo. Luego dice aquí, hoy tuve la fortuna de trabajar con mis alumnas de primaria en el Pilares Paquita Calvo Zapata con el tema Vida y Obra de Marie Curie. Muy grato tocar este tema con una mujer en la ciencia. Mis usuarias se identificaron muy bien con el papel de la primera mujer premio Nobel de la historia. Un saludo a Guadalupe Galindo que nos hace este comentario. Aquí Shitloli Fernández nos dice, muchos se preguntan cuál es el rol de la mujer en la ciencia. Ella nos dice que la respuesta es muy sencilla. No existen roles predeterminados en la ciencia según el género, la identidad sexual o el origen étnico. Las mujeres pueden llegar a desempeñar el rol que deseen en ciencias, ingeniería, política, artes y humanidades y en cualquier, entre otro, que se les presente. Y hay dos preguntas que nos hacen aquí en foro, que se me fue, acá está. Dos preguntas que nos hacen. Actualmente, ¿cuál sería el papel de las mujeres en la ciencia? Y ¿qué autoras nos recomendaría leer para inspirarnos? ¿Qué consejo le daría a las niñas y mujeres que se quieren dedicar a eso? ¿Y cuál ha sido la utopía que tú has tenido como mujer científica? A ver, una por favor. A ver, la primera era, otra vez, la primera Actualmente, ¿cuál sería el papel de las mujeres? Yo creo que eso ya lo contestó muy bien una de las chicas antes. No tenemos papel, todas las personas contribuimos desde nuestra diversidad, pues, ¿no? A la ciencia. Entonces, eso creo que ya lo contestaron. Entonces, la que sigue. ¿A qué autoras nos recomendarías para inspirarnos? Bueno, yo leo ciencia ficción. Entonces, ahorita les recomiendo que corran a comprar un libro que se llama La canción de todas las cosas, de Gabriela Damián Virabete. Ella es una autora mexicana, jovencita, pues más joven que yo, entonces muy joven, que escribió este libro de cuentos que es una verdadera hermosura, que se llama La canción de todas las cosas. Es como para adolescentes para arriba, o sea, léanlo antes ustedes, gente adulta, y luego deciden si se lo quieren pasar como a las infancias. Ursula K. Le Guin, que es una de las grandes escritoras de ciencia ficción. ¿Han oído hablar de Isaac Asimov? Que es uno de los grandes. Bueno, ella era tanto o mejor que Isaac Asimov, pero por supuesto que no han oído de Ursula K. Le Guin porque, pues, bueno. Y ella hizo experimentos, ella hace ciencia ficción, la hacía con experimentando con sociedades, pero además tiene un montón, o sea, si ustedes buscan cuentos de Ursula K. Le Guin en el internet, van a encontrar PDFs de sus cuentos, los van a encontrar en páginas, pues, entonces hay un montón de cosas libres, pero por ejemplo tiene uno acerca de la menopausia, ¿no? Entonces, habla de todas estas cosas que pues a los autores hombres ni se les ocurren, pues, ¿no? Entonces,
digamos que yo les recomendaría empezar por ahí, por ellas dos, ¿no? Pero hay otro cuento que se llama Y también la reina, que me fascina, que es muy divertido, que habla también de un mundo en donde las mujeres ya no menstruan. Y entonces es un cuento muy interesante, ¿no? Porque además dices, sí, por favor. Pero está, o sea, la forma en que está narrada se llama, creo, Y también la reina, algo así. Ahorita si quieren les busco bien el nombre. Es una historia muy, muy divertida y creo que también está por ahí en internet abierta. La que sigue, por favor. Sí. ¿Qué consejo le daría a las niñas y mujeres que se quieren dedicar a esto? Organícense. Sigan su pasión y organícense. Eso es lo principal, no más. Y nos hacen la otra pregunta de ¿cuál ha sido tu utopía como mujer científica? Está mal si digo que se quiero. No sé, no, la verdad es que no sé si he tenido utopías, pero yo fundaría un instituto para todas mis amigas científicas, porque son todas muy maravillosas, muy magníficas. Estoy muy harta de la vida que nos hacen pasar en nuestros respectivos lugares de trabajo, entonces me encantaría tener un instituto nomás para hacer ciencia con todas mis amigas, que son unas excelentes investigadoras y que no merecen que están jodiendo. Muchas gracias. Teníamos aquí ya una pregunta en el foro, si podemos acercar el micrófono. Y si tenemos más, vayan levantando su manita. ¿Yo? Bueno. Después de oírte y sí se oye, de escucharte, mejor dicho, y de ser de una generación anterior a la mayoría de los que están aquí, ¿cómo lograste el equilibrio entre tu profesión y mujer de cuidados? Porque realmente tuvimos y es un consejo para las que vienen. ¿Cómo lo conseguiste? No hay esa cosa, no existe. No existe, y les voy a decir por qué. Que no existe tal cosa como el equilibrio. No existe porque no hay las condiciones sociales para maternar o paternar en igualdad de condiciones de nada. Entonces, si ustedes tienen que trabajar de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche, ¿no? Y trasladarse 2 horas para llegar al trabajo, o 3 horas, ¿no? Es que no hay forma de que nadie cuide a nadie. No hay forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Alguien se tiene que quedar en la casa y alguien se tiene que ir a trabajar, ¿no? Y luego no alcanza. Entonces, hay que trabajarle en otra cosa, pues, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como el equilibrio. Lo que a mí me pasó en particular es que cuando nació mi hijo, allá en Pasadena, California, y los kinders costaban casi lo que la renta, o sea, no nos iba a alcanzar para eso, entonces el papá del hijo se quedaba en la casa a cuidar al hijo, y después, o sea, el primer año fue literalmente un infierno para mí, fue un infierno, porque entonces yo llegaba a cenar, y a partir de ese momento yo me hacía cargo del hijo, que dormía 2 horas, así, durante los primeros 6 meses, dormía 2 horas, se despertaba 2 horas, y luego me tenía que levantar a trabajar así, durmiendo, no. Entonces, ese primer año lo odié, ¿no? O sea, yo no disfruté esta cosa del, no, cuando era bebito, no sé qué, nada. Porque estaba preocupada además, porque cuánto me iba a llegar el próximo cheque, porque entonces California me pagaba como una partecita, como, ¿no? En lo que yo no estaba trabajando, etcétera. Entonces, lo que yo hacía es que cuando mi hijo se despertaba en la madrugada, yo me levantaba, lo sentaba hacia al lado de mí y me ponía a trabajar en mi código numérico, porque yo soy teórica, yo programo y me ponía a trabajar en mi código numérico o a escribir cuentos que luego salieron por ahí en un libro que está en PDF por ahí. Entonces, eso me ponía a hacer, ¿no? Aprovechar el tiempo, pues, porque no me podía quedar dormida, porque entonces se ponía a llorar, etcétera. Bueno, entonces, cuando ya pasó el año y después de tiempo, o sea, nos dimos cuenta que la verdad es que él era mejor papá que yo mamá. Entonces, yo me iba a trabajar y él se quedaba en la casa, y cuando nos separamos, él se quedó con la parte de custodia y yo le paso el dinero, y
ya bueno, finalmente ya cuando el niño creció un poco más y ya iba a la primaria, etcétera, pues ya él consiguió un trabajo y etcétera, ¿no? Entonces, pero yo no soy la que tengo la guardia y custodia de mi hijo. Mi hijo está 2 veces a la semana conmigo y un fin de semana cada 15 días, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logré? Pues lo logré teniendo a alguien que lo cuide, ¿no? En este caso, afortunadamente fue su papá, que era muy bueno, es muy bueno para eso, y bueno, estaba en las mejores manos posibles, porque también es responsabilidad del papá hacer eso, pues, ¿no? Pero, pues, otras mujeres recurren a, ¿no?, a las abuelas, a las tías, etcétera, cuando no está el papá. No hay equilibrio, no se crean que pueden hacerlo todo, no tenemos por qué hacerlo todo, no es cierto. No. Para las jóvenes hay que reeducar muchas cosas. Sí, principalmente tuviste la suerte de una pareja así, ¿no? Que no fue el caso de muchas de nosotras. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Tenemos aquí en medio, tenemos una participación y también el compañero de arriba. Yo sobre tu tema, me causa mucha variedad ahorita, estén estrellando tanto los aviones. Entonces, no sé si ustedes han analizado, como dices, las bioseñales, si cambió la atmósfera o por qué van ahorita 11 aviones que se estrellan, ¿no? No, no tiene nada que ver con cuestiones atmosféricas. Tiene que ver que cuando hay alguien que no está capacitado para dirigir un país, entonces hace muchas estupideces. Entonces, entre esas está que le quitó al puesto a la persona que sabía de aeronáutica. Y entonces esa persona que sabía de aeronáutica también recortaron todo, o sea, estos puestos de la gente que hace con los controles en los aeropuertos son personas que son del gobierno, porque o sea, no es que le puedas dejar a cualquier persona, pues justamente algo tan delicado como la seguridad de la gente que viaja en avión. Entonces las personas recortaron personal, etcétera, la gente está cansada y lo que está pasando es un resultado directo de una pésima decisión en el gobierno de los Estados Unidos, porque es el único lugar donde eso está pasando. No está pasando en México, no está pasando, o sea, si fuera algo que fuera global, pues entonces diríamos, ah, bueno, entonces algo está pasando con, no sé, la naturaleza, qué sé yo, pero no es así, está pasando específicamente en los Estados Unidos y tiene que ver por decisiones específicas de su gobierno, no tiene nada que ver con la naturaleza. Ok, y la segunda, porque a mí me gusta ver así cositas extrañas, ¿qué hay de cierto que las tormentas solares, a la hora que la tormenta solar, toda su frecuencia viene hacia la Tierra y es lo que provoca los temblores? Tampoco tienen que ver los temblores con las tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas lo que hacen es que perturban el campo magnético terrestre y el campo magnético nos protege, por ejemplo, a los satélites, ¿no? Entonces, lo que sí hacen es chamuscar satélites, pues, ¿no? Pero no tiene ninguna injerencia en el interior de la Tierra, que es justamente donde se generan los temblores. Los temblores son un fenómeno totalmente aparte que no es predecible. Muchas gracias. El compañero, ahí. No me lo vayan a dejar, ahí arriba tenemos uno, fue el primerito. Así. Hola, hola. Muchas gracias por la verdad es que me la pasé muy chido. Yo le quería preguntar y bueno, comentar que luego, bueno, la percepción de la gente de la ciencia a veces está un poco mistificada, bueno, como es medio mística, ¿no? Y pienso en dos estereotipos, ¿no? El monje, este tipo Gandalf, que está sentado y de repente le llega la iluminación y escribe, ¿no?, la revelación. O de plano el científico loco que le está dando toques a una cosa ahí y ya, ¿no?, sale el descubrimiento. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo es tu día a día, ¿no? O sea, cómo es la realidad de alguien que hace ciencia, para que, pues, no sé, la gente se dé una idea. Sí, gracias. Sí, en realidad fíjense que además la idea del genio, creo que es muy buen punto esto de la idea del genio, ha sido lo más dañino que hemos tenido, pues, ¿no? O sea, estos hombres que se supone que por ser muy inteligentes les podemos permitir que hagan lo que quieran, pues, ¿no? Ha sido una de las peores cosas que nos ha pasado como sociedad, pues, ¿no? Entonces tenemos a estos hombres que acosan, ¿no?, que generan muchísimo daño dentro de la ciencia, pero que como son tan genios, como no, entonces cuando pones por encima el conocimiento a la vida de la gente, tú sabes que ahí ya no estás haciendo las cosas bien. Pero eso lo sabemos nosotros, pero hay gente que no lo entiende, pues, ¿no? Entonces, en particular yo, así como un día normal, pues,
de levantarme a hacer, bueno, a veces trato de hacer ejercicio y luego llego a la universidad. Entonces, las cosas que tenemos que hacer la gente de ciencia está dar clases, asesorar estudiantes, a estudiantes de posgrado y de licenciatura, tanto para tesis como para servicios sociales. Entonces, pues a veces es hablar con los estudiantes, saber cómo van sus proyectos. Otra cosa que tenemos que hacer es evaluar proyectos, escribir proyectos, porque con esas escrituras de proyectos y luego las mandamos para que nos den dinero para hacer ciencia. Entonces es escribir los proyectos y luego, claro, cuando uno escribe el proyecto, alguien más lo tiene que evaluar, entonces a ti también te toca evaluar proyectos. Igual con los artículos, escribes artículos, entonces parte de mi vida está entre escribir artículos y entre estudiantes y entre, de pronto me puedo sentar a hacer algo de mi código y en realidad eso ya la mayor parte de las veces lo hacen los estudiantes. Y yo quisiera tener tiempo de regresar a mi código y de cambiarlo y cosas, bueno, no siempre me da tiempo de hacer cosas como esas. Tengo que escribir sobre todo en inglés porque es con lo que escribimos para mandar artículos, etcétera. Ahorita soy la coordinadora de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares, entonces ahorita mi trabajo se va en gestión y cosas justamente para eventos no como este y cosas así, pero en mi día normal pues es dar clases, hacer evaluaciones, pedir dinero, escribir artículos, cosas por el estilo, pues, ¿no? Y de repente me da tiempo. Así, bueno, me siento a hacer ciencia con mis estudiantes, pues, ¿no? Porque revisamos las gráficas, hacemos ciencia y así. Básicamente normalmente llego a mi casa a las 8 o 9 de la noche, una cosa por el estilo, así, hacerme cenar y ver teléfono, cosas así. Pues, entonces, no es así como súper divertido, pues. Yo me divierto, pues, pero a lo mejor para otra gente no suena tan divertido. No sé. Buenas tardes. Pues por ahí tengo un par de preguntas que siempre me han inquietado. Usted, doctora en astrobiología, ¿qué opinión tiene de la vida fuera del planeta? ¿Existirá? ¿Qué opinión tiene aquello de los llamados ovnis? Pues es que no sabemos, justo la razón por la que estoy estudiando esto es porque no sé. Y entonces esa es lo que me mueve, pues, ¿no? La ignorancia, básicamente. No lo sé, no sé cuál sea la probabilidad de que haya. O sea, lo que sabemos es que las cosas que dieron origen a la vida aquí en la Tierra podrían suceder en otros lugares del universo. Eso sabemos, pues, ¿no? Pero, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué tal? No lo sé. Le voy a comentar. Mire, yo trabajé 34 años en el medio aeronáutico, en el área de mantenimiento electrónica. Entonces, todo mi trabajo generalmente fue nocturno. Y yo personalmente vi una cosa que no era nada conocido, ¿eh? Era una figura oscura en forma de triángulo. Al centro de ese triángulo llevaba una especie de esfera transparente. Y más parecido que yo le pude asemejar es una especie de flama que se iba contoneando a como cuando uno tiene gasolina en un recipiente, así se movía esa cosa, silenciosa. No fui el único, fuimos 2 o 3 compañeros de trabajo que la vimos. A la fecha uno de ellos se jubiló, ya en paz descanse, pero el otro muchacho sigue trabajando, yo también ya soy jubilado. No le tengo explicación, mucha gente ahí sobre todo en las redes, en el internet, le da explicación como que es tecnología gringa, con perdón de ustedes. Yo estudié en la Superior de Física y Matemáticas en el Politécnico y no le tengo explicación. Imagínense, 34 años, sé identificar un avión, un helicóptero, no era nada de eso, con perdón de usted y con todo respeto para toda la gente que piense diferente, eso es real. Déjeme decirle, en una ocasión también vi un mensajito ahí en redes, en el Face en especial. Alguien le hizo un comentario a un articulito y él comentaba que no es el único universo que conocemos, Hay universos múltiples, que no los conozcamos. Entonces esta persona argumentaba, dice, mire, todas nuestras leyes físicas, usted lo debe saber, están basadas en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad? Es la distancia de un móvil recorriendo en cierto lapso de tiempo. ¿Qué es la aceleración?
es el cambio de velocidad a través del tiempo, y así todas nuestras leyes están basadas en el tiempo. En este momento espacialmente nos pueden ubicar vía satelital nuestra ubicación. Para ubicar un objeto espacialmente en la Tierra se necesitan 3 variables, ¿sí? Latitud, longitud y altitud. Una más, el tiempo, en qué momento estás aquí, ¿sí? Con esas 4 variables nos pueden ubicar en todo, pero en este universo. Pero en un universo, bueno, en este momento está usted dando su conferencia aquí, en nuestro universo, ¿sí? Y no hay otro momento, ¿sí? Pero en un universo donde no hay tiempo, ¿sí? Usted puede estar aquí, en su casa, en el laboratorio, en donde guste, simultáneamente, para no usar el término tiempo, para no decir al mismo tiempo. Este comentario me llamó la atención porque lo contestó un astronauta de la NASA, y le contesta a la persona y dice, oye, qué interesante lo que dices. Me llamó la atención porque el hecho de vivir en un universo físico no nos exima de que existan otras posibilidades. Aquí nuestro universo es vital, pero hay un universo, déjame decirle, que en el cual no hay tiempo. Ahí se lo dejo de tarea, es un tema muy interesante esto, ¿eh? Sí, muchas gracias. La cuestión con este tipo de cosas que no pongo en absoluta duda de que vieron lo que vieron, pues, ¿no? La cuestión es que no podemos ponerlas a prueba y poder darles una explicación. Entonces, es evidencia de que no tenemos una explicación. Y al no tener una explicación, entonces cualquier explicación es completamente especulativa, pues, ¿no? Entonces, no, o sea, decir que es una cosa extraterrestre porque no tenemos explicación, no es una explicación científica. Entonces, no puedo saber qué vieron porque además ustedes saben, ¿no? Justo que para determinar dónde está algo, pues necesitan las 3 dimensiones, pues, ¿no? Además de la del tiempo, las 4, pues. Entonces, cuando nosotros vemos algo en el cielo es algo plano, pues, ¿no? En realidad lo que vemos en principio es, entonces, no podemos saber en realidad, si no conocemos el tamaño del objeto, o sea, sabemos que un avión está lejos porque se ve chiquito, porque sabemos el tamaño real de un avión, por ejemplo, ¿no? Pero cuando vemos algo en el espacio que no tenemos un parámetro de cuál es su tamaño, entonces a lo mejor podemos estar viendo algo que es muy pequeño, que está cerca, o que es muy grande, que esté lejano, pero no sabemos cuál de las dos es porque no tenemos los instrumentos, o sea, nuestros ojos no son instrumentos que nos permitan calcular esa distancia. Entonces, de hecho, por ejemplo, las estrellas en el firmamento, pues es un problema astronómico determinar sus distancias, pues porque las vemos en realidad como todas aplastadas en el cielo. Entonces necesitaríamos saber la distancia a la que estaba el objeto para saber su tamaño real, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se necesitarían saber para poderle dar una respuesta sensata, pues, ¿no? O sea, mi respuesta más sensata ahorita es, no sé qué es lo que ustedes vieron. Y de ahí, lamentablemente no podemos decir más. Hay algunos estudios que se han hecho de cosas que se han visto, porque la gente voltea al cielo y vemos muchas cosas que no podemos explicar. Y hay una serie de explicaciones que se han hecho con más detenimiento, ¿no? Para decir, bueno, mira, esto posiblemente puede ser esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacen los experimentos? Se dice, mira, vamos a poner, no sé, un globo aerostático para ver cómo se ve, y vamos a asegurarnos que no era eso lo que ustedes estaban viendo, etcétera, pues, ¿no? Entonces, hay formas de hacer experimentos, ese tipo de trabajo yo no lo hago, pues, ¿no? Entonces, todo lo que le puedo decir es que yo tampoco sé qué vieron, pero que no tengo ninguna duda de que ustedes vieron algo que no podemos explicar. Eso definitivamente no pongo en duda lo que ustedes vieron, pues. Sí, miren, nada más para concluir, desgraciadamente en ese entonces, digo, para tener una idea de cómo el tiempo que hace cuánto tiempo vimos eso, no había celulares, no había manera de sacar una fotografía, de llevar una cámara, bueno, las cámaras ya existían, pero pues, en área de trabajo pues es claro, poco común, vaya.
Entonces, ahí le dejo de tarea, digo, y la felicito, ¿sabe por qué? Porque le gustan los mismos temas, pero estos temas que le estoy comentando son muy interesantes. Generalmente en la ciencia esto se pasa desapercibido y no, hay que interesarse también en esas cosas que son, pero más interesantes que lo que nos enseña la misma ciencia. Felicidades. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos todavía algunas preguntas en el foro, sin embargo se nos está acabando el tiempo. Nos gustaría hacérselas llegar a la doctora en otro momento y solamente pues ya empezaríamos a cerrar este foro. No sé si nuestro coordinador general tuviera alguna pregunta o algún mensaje que nos quiera hacer antes de cerrar. Pues sí, me genera, ahí por todo lo que conoce a Tigona, me genera una duda. Fíjense que ahora que Andrés Manuel aclaró cómo la humanidad se divide entre los que vemos, que podemos salir todos colaborando sin que nadie se quede atrás, con los que ven que hay que competir sin importar pisotear al otro, y que obviamente estos que quieren competir pues quieren hacerlo desde el privilegio, y que es una visión, decía Manuel, así es la visión de la humanidad, así se divide, y a la hora de las elecciones resultó así. Ahora que quedó Trump en Estados Unidos, lo deja muy claro, cuando empieza a hacer sus políticas, que por ejemplo lo de Gaza, dice, aquí en Gaza, ya que lo destruyó Israel, vamos a hacer un resort para que vengan a ser turísticos, y a los palestinos que se vayan a Jordania y a Egipto. Es decir, les sobran las personas, solo ellos. Y aquí va mi pregunta, o Elon Musk, que dice que es el hombre más rico además del mundo, dice, yo estoy invirtiendo para que sea Marte habitable, y que cuando se destruya la humanidad, 1 millón de pues los más ricos nos vayamos a vivir a Marte. Mi pregunta ¿es posible que mandemos a Musk antes del 2028 a Marte? Esperemos que se vaya solo, pero no lo va a hacer. ¿Vida en Marte? No sé, pues, ¿no? O sea, él dice que va a hacer muchas cosas, pero pues no va a pasar, pues. Pues muchas gracias, Antigona. Yo la verdad ha sido una de las mejores conferencias que hemos tenido aquí, esa perspectiva científica trasladada desde el ámbito de la ciencia a esta relación tan desigual entre hombres y mujeres, y cómo se expresó y cómo nos lo demostraste, pues nos clarifica muchísimo. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Gracias. Nos abre mucho los ojos a todas y todos, y muchísimas gracias a todos en los pilares que nos están viendo, y pues ojalá muchos diálogos pilares como este. Gracias. Gracias.